En el cálculo, la relación que hay, los esfuerzos que actúan sobre la transmisión. Entre ellos están las fuerzas que actúan en los ramales. Como ya vimos, hay un ramal que va a tomar, el cual va a traccionar la polea motora, que se va a tensar, y un ramal al cual le va a ceder correa, que va a ser el ramal flojo. Por otro lado, va a haber una fuerza, que es lo que justamente nos está interesando, que es la fuerza transmitida, la fuerza que transmite la potencia aplicada al eje motor, y también para lograr esa transmisión vamos a tener que aplicar una cierta tensión que justamente produzca la adherencia para que la correa efectivamente transmita potencia. Porque si está floja, va a patinar y no va a transmitir nada. Entonces, para determinar esa relación de esfuerzos entre los ramales, vamos a hacer un estudio analítico que se debe, por un lado, a un señor francés llamado Prony, por otro lado también otros lo atribuyen a distintos técnicos o científicos que lo investigaron, como el caso de Ethelwyn en Alemania, pero generalmente se conoce con el nombre de relación de Prony. Para ello vamos a considerar un elemento de polea, este arco de polea. Acá tenemos el centro de giro, donde iría el eje, y vamos a considerar un tramo de correa, que es eso que está en color marrón, que abraza a la polea. Ese arco de correa entonces se asienta, abraza al arco de polea, y vamos a separar un pequeño segmento de arco de correa. Vamos a considerar un elemento diferencial de correa que abarca a la polea a lo largo de abarcando un ángulo de diferencial tita. Es decir, ese segmento de correa, estamos viendo a la polea de plano, y es abarcada por ese segmento sobre el cual apoya diferencial tita. Ahí lo que estoy representando es que consideramos que este radio es perpendicular a esta tangente que vamos a graficar enseguida acá, y este también son perpendiculares. Es decir, los ejes que vamos a tomar como referencia ahora son tangentes a los radios de diferencial tita. Va a haber una fuerza normal de reacción de ese elemento diferencial con respecto a la polea. Va a ser una fuerza de reacción entre polea y correa. Y ahí están los dos ejes que les decía. Hacia un lado, una fuerza T, y hacia el otro lado otra fuerza T, que serían los esfuerzos que se producen sobre los ramales de la correa en el caso de estar en reposo. Es decir, pensemos, si se quiere, en ese elemento diferencial de polea, y yo apoyo una banda sobre la polea. Entonces voy a tener de cada lado de esa banda una fuerza de tensión T hacia un lado, T hacia el otro. En este caso no estoy privilegiando ninguno de los dos sentidos. Simplemente apoyo, tengo una reacción normal N y un esfuerzo T hacia ambos lados. Por perpendicularidad de los lados, con el ángulo diferencial tita, voy a tener diferencial tita sobre 2 y diferencial tita sobre 2. Es decir, este elemento tangente a N
al elemento diferencial de correa, es perpendicular a este radio, al radio medio, y este otro radio es perpendicular a este tramo del ramal, y este otro es perpendicular a este otro tramo del ramal. Ahora bien, aparece no necesariamente un movimiento, o sea, ahí en omega, yo lo que estoy representando, aparece un efecto, una causa, algo que está tendiendo a traccionar este segmento, este tramo de correa, este ramal. Vuelvo a repetir, esto no necesariamente implica que haya movimiento. Si quieren imaginarlo nuevamente, que puede ser más intuitivo, como una cadena sobre una rueda dentada, acá yo hubiera apoyado inicialmente la cadena sobre la rueda dentada y posteriormente aparece una fuerza que tiende a hacerlo girar, no necesariamente lo pone en movimiento, de forma tal que este tramo se va a tensionar y este tramo se va a distender. Si quieren también lo pueden asimilar al caso de la corona de la bicicleta. Cuando uno pisa el pedal, la cadena se tensa en el tramo superior y se afloja en el tramo inferior, sin que necesariamente la rueda empiece a girar. Entonces, ¿qué pasó? En el tramo de la izquierda se incrementa la tensión, aumenta la tensión y correspondientemente en el tramo de la derecha disminuye. Muestro la animación. Aumenta la tensión en el tramo de la izquierda y disminuye en el tramo de la derecha. Se tensa en el tramo izquierdo, se distiende en el tramo derecho. Entonces, ahora sí podemos hablar de que hacia la izquierda tengo un ramal tenso y a la derecha un ramal flojo. Voy a hacer la proyección, o sea, lo que voy a buscar ahora son las condiciones de equilibrio. Como cuando hablamos de tornillos la clase pasada, bueno, ahora vamos a hacer un análisis análogo de equilibrio de fuerzas sobre los ejes horizontal y vertical. Entonces, proyectamos la fuerza del ramal tenso sobre el eje vertical que corresponde a la recta de acción de la fuerza normal y nos va a dar T más diferencial T por, en este caso, el seno de diferencial de θ sobre 2. Eso ya lo vamos a ver, pero por ahora mencionamos T más diferencial T, lo voy a llamar sub Y. Análogamente hacemos con el ramal flojo. T sobre el eje vertical va a ser T por seno de diferencial θ sobre 2, que nos va a dar T sub Y. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda? Seguimos. Vamos ahora hacia el eje de abscisas, el eje horizontal. Si hacemos equilibrio, antes de seguir, si hacemos equilibrio entonces de fuerza sobre el eje de ordenadas o el eje vertical, nos da que la fuerza normal va a ser T sub Y más T diferencial T sub Y. Ahora sí, hacemos la sumatoria sobre el eje de abscisas. Tenemos T más diferencial T sub X, que va a ser después trigonométricamente T diferencial T más diferencial T por el coseno de diferencial θ sobre 2. Y recíprocamente, para esta otra fuerza, la del ramal tenso, T sub X en sentido hacia la derecha, que va a ser T por coseno de diferencial θ sobre 2. ¿Qué nos falta acá? Pregunto antes de seguir. Análogamente a lo que vimos para tornillos. ¿Qué va a aparecer? Rozamiento. Muy bien. La fuerza N va a provocar
una fuerza de rozamiento que va a actuar hacia qué sentido. Izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué? No, perdón, No, perdón, a la derecha. derecha, a la derecha. Ay, a ver, ahí me han puesto en un apriete. ¿A la derecha o a la izquierda? Se Derecha. opone Suele el ser movimiento, confuso. se opone el movimiento. Muy bien. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Acá es medio engañoso porque ¿qué es lo que se mueve? ¿Es la polea o es la correa? Entonces es relativo, como diría don Albert Einstein. En realidad, el movimiento, la fuerza, es de la correa hacia el sentido antihorario. Entonces, la fuerza de rozamiento actúa hacia la derecha. Ojo con esto porque suele ser bastante confuso. Por eso dije, que esta omega no necesariamente representa movimiento, sino fuerza. La fuerza de rozamiento, si yo estoy tirando, lo podemos ver al revés. La polea quieta y que yo estoy tirando de la correa hacia la izquierda. Entonces la fuerza de rozamiento actúa hacia la derecha. Muy bien. Y es obviamente normal, perpendicular a la fuerza normal. ¿Y a qué va a ser igual la fuerza de rozamiento? A n por el coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento es mu por n. N ya habíamos visto, lo sacamos de la expresión anterior por descomposición sobre el eje de ordenadas, es esto. Y eso a su vez va a ser igual a las sumatorias de la fuerza. El rozamiento actúa hacia la derecha, entonces va a ser igual a t más dt sobre x y menos, porque actúa en el mismo sentido, que tx. La expresión de Prony, o como les decía también llamada de Euler-Etelwen, relaciona los esfuerzos entre los ramales tenso y flojo. Y ahora aclaro algo que me estaba olvidando, es la expresión de Prony simplificada. Ya vamos a ver por qué. De las expresiones que dedujimos antes, habíamos dicho la sumatoria de x era t por coseno de diferencial θ sobre 2, más la fuerza de rozamiento, menos t más diferencial t por coseno de diferencial θ sobre 2. El equilibrio igual a 0. Si retienen eso que está ahí, es esto, ¿no es cierto? T más diferencial t por coseno de θ sobre 2 es igual a la fuerza de rozamiento más t por coseno de diferencial θ sobre 2. Distribuimos con respecto a t y nos queda, y nuevamente agrupando después, nos queda entonces t coseno de diferencial θ sobre 2 más la fuerza de rozamiento, distribuimos menos t coseno de diferencial θ sobre 2 menos diferencial t coseno de diferencial θ sobre 2. Si tomamos límite para diferencial θ sobre 2, no nos olvidemos que estamos hablando de un ángulo diferencial, o sea, diferencial θ sobre 2 que tiende a 0, el coseno tiende a 1. Es decir que, bueno, ahí me estaba olvidando previamente, tenemos el mismo término en el primer miembro, o sea, con signo positivo y negativo se cancela, nos queda R menos diferencial θ diferencial t coseno diferencial θ sobre 2. Dijimos que al tender diferencial θ a 0, esto tiende a 1. Nos queda entonces que R es igual a diferencial θ y como habíamos visto antes, R también era mu por n. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Primer fórmula, recuérdenla. Entonces, diferencial t es mu por n. Hacemos lo mismo sobre x, sobre y, sobre el eje de
ordenadas. La fuerza normal menos la proyección de T, que era la fuerza en el ramal tenso sobre el eje de ordenadas, y menos la fuerza en el ramal flojo, también proyectada sobre el eje de ordenadas. Proyectar sobre el eje de ordenadas significa multiplicar por el C. Es decir, lo que estoy haciendo es N, que actúa hacia arriba, y T diferencial T por el seno de diferencial θ sobre 2. Y T por el seno de diferencial θ sobre 2. Nuevamente distribuimos menos bt seno de θ sobre 2. Vamos a tener dos veces t seno de θ sobre 2 con signo negativo, es decir, n menos dos veces t seno de diferencial θ sobre 2 menos diferencial t seno de diferencial θ sobre 2. Nuevamente tomamos límite para diferencial θ sobre 2, ángulo infinitesimal que tiende a 0. El seno se confunde con el ángulo. En este caso, decimos que el seno de diferencial θ sobre 2 para ángulos pequeños se confunde con el ángulo. Es decir que nos quedaría menos n menos 2t diferencial θ sobre 2. Y este término, diferencial t por seno diferencial θ sobre 2, es un infinitésimo de segundo orden. Es decir, acá nos quedaría diferencial t por diferencial θ sobre 2. Infinitésimo de segundo orden se desprecia. Y nuevamente agrupando nos queda n igual a, acá acuérdense que esto, seno diferencial θ sobre 2, nos quedaba diferencial θ sobre 2. Simplificamos el 2 con el 2, nos queda t diferencial θ. Esta es la segunda expresión. De las dos expresiones que teníamos, ¿se acuerdan? Teníamos estas dos expresiones. La primera la despejamos cuando hicimos la sumatoria sobre el eje de ordenadas, la segunda sobre el eje de abscisas. Despejamos. Acá despejamos n de la primera, nos queda n igual a diferencial t sobre mu. También habíamos visto que n es t sobre diferencial θ. Igualando estas dos expresiones, nos queda que diferencial t sobre t es igual a mu por diferencial θ. Lo que vamos a hacer a continuación, todo esto lo hemos hecho para un ángulo diferencial θ, un ángulo diferencial. Lo que vamos a hacer ahora va a ser integrar, voy a volver rápidamente hacia atrás al gráfico. Nosotros lo que acabamos de ver es la expresión para este ángulo. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar el ángulo, lo vamos a agrandar, y vamos a integrar desde un ángulo 0, desde acá, un ángulo 0 que va por el ramal flojo, a un ángulo θ que va hasta el ramal tenso. Entonces, correspondientemente a esa expresión, tenemos diferencial t sobre t igual a mu diferencial θ. Integrando entre 0 y θ, te va a corresponder 0 a donde comienza la fuerza en el ramal, a donde está el punto de aplicación de la fuerza en el ramal flojo, y θ a donde estaría el punto de aplicación de la fuerza en el ramal tenso. Queda entonces la integral de mu diferencial θ entre 0 y θ igual a la integral de diferencial t sobre t para t que va desde t sub f a t sub t. Esta integral evaluada nos quedaría mu por θ menos mu por 0, o sea, mu por θ, y acá la integral de diferencial t sobre t es el logaritmo. El logaritmo de t evaluado
en el ramal tenso, logaritmo de t, de t sub t, menos logaritmo de t sobre el ramal flojo, menos logaritmo de t sub f. Por propiedad de los logaritmos, aplicando exponencial a ambos términos, a ambos miembros, perdón, a ambos miembros nos quedaría para el primer miembro e a la mutita, y en el segundo miembro, logaritmo de t menos logaritmo de t sub t menos logaritmo de t sub f es logaritmo de t sub t sobre t sub f, también e elevado a la logaritmo de t sub t sobre t sub f nos queda directamente t sub t sobre t sub f. Esa es la expresión de Prony simplificada que ¿qué expresa o qué relaciona? Relaciona los esfuerzos entre el ramal tenso y el ramal flojo. Y ahí lo pongo titilando, remarcando, por una cuestión que ha pasado, para evitar confusiones, a veces en el apuro uno no presta atención al análisis dimensional, tita siempre medido en radianes. ¿Por qué planteo esto? Y aprovecho para comentarlo porque es interesante. Una vez me pasó en un parcial, una estudiante hizo habló el resultado, pero le daba algo absurdo el resultado. No sabía dónde estaba el error, pero tuvo la precaución de decir, de anotar, no dejar anotado un resultado absurdo simplemente porque le dio una fórmula. Puso, no sé a dónde me equivoqué, pero en algún lado hay un error porque el resultado es absurdo. ¿Dónde estaba lo absurdo? Lo absurdo estaba en que al poner el ángulo en grados, el valor de la fuerza le daba menor al peso, en kilos, en lo que quieran, de un átomo. O sea, daba un resultado realmente sin sentido. ¿Y a dónde está la importancia? Tal vez no en el error, no en cometer el error, sino en darse cuenta cuando un resultado no es lógico, no tiene sentido. Por eso me quedó importante, me pareció importante comentarlo. A veces cuando obtenemos un resultado más allá del valor numérico es importante, una vez que lo escribimos, decir, a ver, ¿es lógico la magnitud, la intensidad? ¿Las unidades son coherentes con el resultado que estoy encontrando? Para decirlo en términos, un ingeniero civil que calcula el ancho de una viga y le da 10 kilómetros, o ha cometido un error en las unidades o ha cometido un error en el número, pero no puede dejar anotado o escrito ese resultado como definitivo. Más vale dudar, plantear la duda de que hay algo que está mal, no sé a dónde, pero está mal, y no dejarlo plasmado. Entonces, repito, simplemente a título de anécdota todo este comentario que les hago, pero para evidenciarlo. Es importante, en este caso, saber, ese ángulo está en radianes, si bien el análisis dimensional así lo exige, bueno, si les da algo ridículo o sin sentido, piensen o revisen a dónde puede estar el problema. Esa es la expresión, repito, simplificada. ¿Por qué simplificada? Porque no se ha tenido en cuenta algo que es el efecto de la fuerza centrífuga. Cuando la correa comienza a moverse sobre la polea, cuando la velocidad es relativamente baja, la velocidad angular es relativamente baja, no son notorios los efectos de la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga depende de la masa, del elemento de correa y de la velocidad y del radio. Entonces, el radio de giro. Entonces, cuando la velocidad no es notoria, no es importante, la fuerza centrífuga en general no se considera. Pero a medida que aumenta la velocidad, aparece esa fuerza sobre el elemento diferencial de correa que tiende a separarlo, sobre toda la transmisión. Eso, si ustedes recuerdan, cuando vimos
en la presentación anterior la distribución de los esfuerzos sobre el perímetro de la correa, vimos que la fuerza centrífuga actúa uniformemente sobre toda la longitud de la correa. Entonces, cuando la velocidad y el peso específico son bajos, no se considera. Ahora, para altas velocidades y pesos específicos, aparece la expresión general de Prony. ¿Que en qué varía respecto al anterior? Se agregan los esfuerzos de la fuerza centrífuga. Es decir, a la fuerza en el ramal tenso se le resta la fuerza centrífuga y lo propio ocurre con la fuerza en el ramal flojo. Entonces, nuevamente, insisto con eso. Disculpa si por ahí molesto a alguien, pero como dicen, el que avisa no es traidor. Ténganlo en cuenta esto. Y bueno, ¿cuál es precisamente esta fuerza centrífuga? Esta fuerza centrífuga está dada en función de el ancho de la correa, la altura, bueno, lo tengo explicado acá, el ancho de la correa, la altura, que sería en definitiva la sección de la correa, el peso específico, expresado en kilogramos fuerza por metro cúbico o kilopondios. Eso también es otra cosa. El kilopondio es el kilogramo fuerza expresado en unidades técnicas. Ese fue un error que se cometió de llamar con el mismo nombre a la unidad de masa que a la unidad de fuerza. Después se subsanó con el tema del Newton, pero todavía subsiste el tema de cuando decimos kilogramos, si estamos hablando de kilogramo fuerza o kilogramo masa. Entonces, kilopondio hace referencia al kilogramo fuerza. La velocidad tangencial al cuadrado de la polea motora y la aceleración de la gravedad. Entonces, esta es la fuerza centrífuga. Es directamente proporcional a la masa, al cuadrado de la velocidad y inversamente proporcional a la aceleración de la gravedad. Muy bien. Hasta acá entonces con esta deducción de la expresión de Prony y hago esta pregunta. Si analizamos la expresión de Prony simplificada, es decir, sin tener en cuenta la fuerza centrífuga, y tenemos en cuenta la variación del rozamiento, cuando hablo de variación estoy hablando de lo que también vimos en tornillos, al pasar de la condición estática a la condición dinámica, o sea, de mu 0 a mu, ¿cómo varía la relación de esfuerzos entre ramales desde el reposo al movimiento? Es decir, ¿aumentará la relación de Prony o disminuirá? Lo dejo que lo piense. Vamos a ver cómo es la variación de la potencia transmisible en función de la velocidad. Esos efectos de la fuerza centrífuga que acabamos de mencionar se comprueban en forma práctica a través de ensayos. Este ensayo en particular está sacado del libro de Niemann y se atribuyen a dos fabricantes de correas alemanes, Gerken y Skutsch, que prácticamente, acá no me salió muy prolijo, pero esta parte, estos tramos iniciales que tienen acá en realidad son rectos, aparecen como un poco curvos. Bueno, es un problema de la gráfica, pero en realidad son rectos. Si nosotros hacemos el estudio justamente práctico de la potencia por unidad de ancho en función de la velocidad lineal, tenemos que, de acuerdo a lo que dice la física teórica, la potencia es fuerza por velocidad. Es decir, que hay una relación lineal entre la potencia y la velocidad. Todos estos tramos, como decía, son lineales. Pero, también decía, estos señores Gerken y Skutsch demostraron que prácticamente hay un punto, un momento, en el cual deja de ser lineal y comienza a producirse un decrecimiento de la potencia
transmisible, la que puede transmitir, a medida que aumenta la velocidad. ¿Por qué se produce esto? Justamente por efecto de la fuerza centrífuga. Es decir, mientras las velocidades son bajas, la potencia transmisible va en aumento con dicha velocidad. Pero cuando la velocidad sobrepasa cierto valor, la fuerza centrífuga tiende a despegar a la correa de la polea. La consecuencia de esto entonces es que disminuye la capacidad de transmisión. Es lo que vemos acá. Van disminuyendo. Y estas curvas están parametrizadas en función de la altura de la correa, en este caso toma un valor unitario, sobre el diámetro de la polea menor. Es decir, que vemos que a mayor diámetro, el punto de máxima capacidad de transmisión se produce a mayor velocidad lineal. Viceversa, a menor diámetro, el punto de mayor capacidad de transmisión se produce a menor velocidad. Ojo, interpretemos bien esto. No es que la potencia sea mayor, sino que el punto en donde se produce, digamos, el pico de la curva, se va produciendo a mayores velocidades para mayores diámetros de polea. Entonces, resumiendo todo esto que acabamos de ver, esta es la zona de crecimiento debido a la fuerza centrífuga. ¿Para qué nos sirve todo este desarrollo analítico que acabamos de ver? Para determinar cuál es la zona útil en la que queremos hacer trabajar a nuestra correa. En otras palabras, podemos hacer funcionar a nuestra correa en todo este rango de velocidades lineales, velocidad tangencial. ¿A dónde nos conviene hacerla trabajar? Es evidente que si la hacemos trabajar a bajas velocidades, vamos a tener una cierta potencia específica, o sea, en función del ancho de la correa, vamos a poder transmitir una cierta potencia, pero no vamos a estar aprovechando lo máximo. Por otro lado, si trabajamos a altas velocidades, ubicadas por acá fuera del gráfico, vamos a encontrarnos con el mismo problema. Vamos a transmitir una cierta potencia, pero no vamos a aprovechar el máximo. Leyendo estas curvas, ¿qué vemos? Que hay un rango de velocidades en el cual el aprovechamiento de potencia es máximo, dependiendo del diámetro, ¿no? Mientras mayor sea el diámetro de la polea, a más velocidad nos vamos a encontrar con el punto de máximo aprovechamiento de potencia. ¿Alguna pregunta? Acá voy a expresar una conclusión, pero antes quiero que alguien me pregunte algo o me digan si hay alguna duda. No, profe, se entendió todo. Bueno, resumiendo entonces, hay un rango de velocidades lineales para el cual vamos a aprovechar vamos a tener el máximo aprovechamiento de potencia. Eso quiere decir que, si leemos esta curva, nos conviene hacer trabajar a nuestra correa dentro de, según el ensayo de Gerkens, los 35 metros sobre segundo. Pero sería muy engorroso para nosotros, diseñadores, cada vez que calculamos, cada vez que seleccionamos un par de poleas para una transmisión, ponernos a ver a qué velocidad está trabajando. Entonces, para evitarnos ese problema, los fabricantes de correa nos recomiendan, nos sugieren utilizar ciertos diámetros de correa y de este modo, indirectamente, nos orientan a esto. Es decir, los fabricantes de correa, para cada sección, porque esto a su vez es para cada sección de correa, porque depende de los espesores, de los pesos, nos van a decir, señor,
Usted quiere trabajar con esta correa que yo fabrico, muy bien. De acuerdo al peso que tiene esa correa y todo, para que usted aproveche al máximo esa correa, para que trabaje en una zona donde usted pueda aprovechar al máximo la capacidad de transmisión, use los diámetros dentro de estos valores. Pero a su vez, existe otro condicionante. La idea sería tratar de usar poleas pequeñas, ya que por el material, es decir, menos material, más económica, menos peso, menos esfuerzo sobre los ejes, pero a su vez, la sección de la correa limita la flexión sobre la misma. Es decir, una correa de mayor espesor tiene menor capacidad de flexión que una de menor espesor. Entonces, por otro lado, también el fabricante está condicionado por eso. Si la correa es muy alta, la polea no puede tener un diámetro pequeño porque no flexionaría. Acuérdense que por eso se hacen justamente las correas estriadas. Resumiendo entonces, en base a un análisis detallado de los efectos de la fuerza centrífuga, determinamos la velocidad óptima de la transmisión. ¿Cuál es? Consideramos que la fuerza de tracción en el ramal tenso de la correa sería dada por esta fórmula. La tensión de tracción por la sección, P por T, ancho por altura. Bueno, el análisis de este se lo dejo a ustedes, está al final de la presentación, ya veo que estoy sobre la hora, pero simplemente derivar y encontrar esta expresión. ¿Qué dice? Que la velocidad para potencia cero significa que si yo continúo aumentando la velocidad, esta curva sigue, y va a llegar un momento donde voy a tener una velocidad en que la potencia va a ser cero. ¿Qué significa? Y que la correa está flotando sobre la polea, no, la polea gira y la correa no la sigue. Entonces, la velocidad para potencia cero responde a esta expresión, raíz cuadrada de la tensión de tracción por G sobre el peso específico. Si derivamos la potencia en función de la velocidad, se demuestra esta otra expresión, que la velocidad para la potencia máxima, para la máxima transmisión de potencia, es esta otra expresión, que si comparamos con la anterior, es igual, pero dividido raíz de 3. Es decir, que esto con respecto a esto es el 58%. Volvemos al gráfico. La velocidad para la cual se produce transmisión de potencia nula y la velocidad para la cual se produce la máxima transmisión de potencia, repito, la velocidad para la cual se produce la máxima transmisión de potencia es el 58% de la velocidad para la cual se produce transmisión de potencia nula. Esa es la relación entre las dos expresiones. Entonces, de lo expresado anteriormente se desprende la necesidad de definir un rango de velocidades adecuado para que funcione dentro de valores que permitan aprovechar al máximo la transmisión. Y lo que les adelantaba, esto lo hacen los fabricantes sugiriendo diámetros y relaciones de transmisión, me olvidaba de decir eso, relaciones de transmisión, que ubiquen a las correas dentro de ese entorno de velocidades óptimas, que en general, para la mayoría de las correas, depende siempre del material, del peso específico, pero en general andan alrededor de los 30 metros sobre segundo. Bueno, vamos terminando. La fuerza de tensado. Había dicho que
a los fines de poder transmitir fuerza, potencia, entre los dos ejes, es necesario que exista una diferencia de tensión entre los ramales, ramal tenso y ramal flojo. Para ello es necesario producir una fuerza de tensado inicial 2T0, aclaro esto, no sé si todavía hay algún apunte por ahí dando vuelta donde erróneamente decía T0. No, la fuerza de tensado es 2T0. En reposo, acá yo dibujo solamente una de las poleas, del otro extremo se supone que está la otra. En reposo, si producimos un esfuerzo de tensión, esta fuerza 2T0 va a ser igual o distribuida igualmente entre los dos ramales, es decir, T0 al ramal de arriba, T0 al ramal de abajo. Si aplicamos esa cupla motora, vuelvo a repetir, sin necesidad de que haya movimiento, en este caso va a haber una sobretensión, particularmente en el dibujo, una sobretensión en el ramal de abajo y una distensión en el ramal de arriba. Repito la animación, aparece la cupla motora, el ramal de abajo se tensa, el de arriba se distiende, y nuevamente se mantiene por equilibrio la igualdad. TT más TF va a ser igual a 2T0. Es decir, que 2T0 va a ser igual, obviamente, T0 más T0, y también TT más TF, o fuerza en el ramal tenso más fuerza en el ramal flojo. Por otro lado, la fuerza transmisible, que es la que nos interesa transmitir, es la diferencia entre estas dos fuerzas, entre TT y TF. Es decir, la fuerza transmisible que la habíamos calculado, ¿se acuerdan? 75N, si N está expresado en CB, si no acá sería 76, sobre la velocidad de metros sobre segundos, nos dará TT menos TF, esto expresado en kilogramos fuerza. Faltó la unidad acá. Ese dibujo de FT ahí en forma tangencial, en forma vertical, es simplemente a título indicativo. No es que sea un vector con esa dirección. Simplemente está queriendo representar que hay un equilibrio hacia un sentido de las fuerza transmitida más la fuerza en el ramal flojo, igual a la fuerza en el ramal tenso. La relación que existe entre esa fuerza transmisible y la de tensado inicial, 2T0, se conoce como relación de tiro, chi. Chi es igual a la diferencia de la fuerza en el ramal tenso y el ramal flojo, que dijimos que es la fuerza transmisible, es decir, 75N sobre B, sobre la suma de la fuerza en el ramal tenso y en el ramal flojo, 2T0. ¿Por qué interesa este valor de chi? Porque nos da una idea de la eficiencia de la transmisión. Nos está diciendo cuán eficiente es la transmisión. Bueno, y ahí me adelanté a decirle, FT en realidad es una representación gráfica de que no corresponde en realidad a la realidad física. Es para indicar que hay un equilibrio de fuerzas en un sentido y en el otro. Profe, Sí, disculpe, ahí la velocidad sería la velocidad óptima que hablaba hace dos filmines atrás. no, la velocidad que sea, la velocidad que sea. A cada velocidad va a tener una eficiencia. Si usted utiliza la velocidad óptima, va a tener la eficiencia óptima de esa transmisión, la eficiencia máxima. Claro, ¿Se perfecto. entiende? Sí, sí. Va a depender de la velocidad. Bueno, disculpa, nuevamente me entretuve con un poco los cuentitos esos y me atrasé un poco, pero ya terminamos. El efecto de cuña.
En este caso, en el caso de correas trapeciales, el efecto de cuña, ¿qué ventaja tiene o qué produce? Produce que el esfuerzo, en lugar de ser normal, como en una correa plana, sea, en lugar de ser normal al plano de la polea plana, en este caso actúa normal a los flancos de la garganta de la polea. No recuerdo si lo tenía, no hice la analogía, pero supongan que tuvieran acá, en lugar de tener esta polea canalada, una polea con bombé y la correa sobre esa polea. El esfuerzo normal actuaría sobre el plano de la correa plana apoyada en esta polea, en el bombé de la polea plana. En este caso, con la misma fuerza normal, pero actuando sobre este trapecio, esta fuerza normal se distribuye ahora perpendicularmente a los flancos de la garganta. Esto hace que esa fuerza, la presión, pueda ser hasta 3 veces mayor que en una plana de iguales dimensiones. Entonces, ¿qué se logra con ello? Se logra una mayor adherencia por ese efecto de cuña y al tener mayor adherencia por esta razón, los esfuerzos necesarios, acá estaría horizontalmente el eje de giro de la correa, de la polea. La fuerza de tensado 2T0 que habíamos mencionado anteriormente va a ser mucho menor que en el caso de correas planas. Si la fuerza de tensado es mucho menor, el esfuerzo sobre los ejes, el esfuerzo flector sobre los ejes, también va a ser menor. Consecuentemente, esa es la ventaja de las correas trapeciales y del efecto de cuña. La ventaja es esa, el esfuerzo de tensado es menor y consecuentemente menor esfuerzo flector sobre los ejes. Dígame si me equivoco, pero tal vez esto lo vieron cuando vieron ruedas de fricción y vieron ruedas de fricción planas y ruedas de fricción acanaladas. No sé si se los comentó, creo que se lo dio el ingeniero Pilati ese tema. Sí, sí, lo vimos con él. Bien. O sea que análogamente el efecto es el mismo. Bueno, en este caso el ángulo beta es el ángulo de garganta de polea, está normalizado. N' y N segunda, siempre suponiendo, por eso la importancia de que sea una correa trapecial y no trapezoidal. Acá vemos otra razón por la cual no llamando trapezoidal. Es simétrica. Entonces, si el esfuerzo es parejo, la fuerza N' y N segunda normales a los flancos de la garganta son congruentes, que van a ser igual a ¿qué? Trigonométricamente van a ser igual a N sobre beta sobre 2 por 2. La proyección de N' es N' por beta sobre 2, nos daría la mitad de N, y la otra mitad nos da N segunda, entonces tendríamos esta igualdad. Normales a los flancos de la polea. También eso, por favor, perpendiculares la fuerza. Ft' y Ft segunda van a ser las fuerzas tangenciales, que en este caso serían entrantes al plano. Es decir, estamos viendo a la polea de frente. Entonces las fuerzas serían entrantes al plano. Y van a ser cada una de las fuerzas normales, mu' y mu' segunda, multiplicadas por los coeficientes de rozamiento, que obviamente se suponen iguales, el de la derecha que el de la izquierda. Si las fuerzas son normales, dan lo mismo cualquiera de las dos, entonces reemplazamos N' o N segunda por N sobre 2 seno de beta sobre 2. Entonces, la fuerza tangencial en una correa trapecial va a ser la suma de las dos fuerzas tangenciales, la de la derecha y la de la izquierda, suponiendo que son simétricas y congruentes. Entonces va a ser igual
Cualquiera de las dos, sumadas entre sí, la diferencia que hay con respecto al anterior es que sería el doble de esto. Ft' más Ft segunda va a ser esto, multiplicado por 2, entonces desaparece este 2 del denominador. Y nos queda 2n' por mu o 2n segunda por mu. Es lo mismo, son indistintas. Entonces, la fuerza de la correa trapecial, la fuerza tangencial, es n por mu prima. Esto es importante también, por favor, a los fines constructivos, es un paralelogramo rombo. La diagonal n es la resultante entre n' y n segunda. ¿Por qué aclaro esto? Porque por ahí he visto que esto, en lugar de ser un rombo, es un romboide. Y eso estaría mal. Esto es un paralelogramo. Los lados opuestos son paralelos. Y la diagonal menor, en este caso, la diagonal menor, digo bien, es igual a la fuerza normal. Congruente con la fuerza normal. Mu prima, que sería mu sobre seno de beta sobre 2, o sea, el coeficiente de rozamiento normal para correas planas, sobre el seno de beta sobre 2. Se conoce con el nombre de coeficiente de rozamiento virtual. Claro, el coeficiente de rozamiento es uno solo, ya sea plana o ya sea trapecial, la transmisión por la correa. A los fines prácticos, simplemente para facilitar el cálculo nada más, se define un coeficiente de rozamiento virtual, pero no existe este coeficiente de rozamiento en la práctica. Lo que cambia en realidad son las fuerzas, pero para no andar hablando de fuerzas y sí de algo que es más tangible, que es el coeficiente de rozamiento, lo que hacemos es, en lugar de modificar o de cambiar las fuerzas, cambiamos el coeficiente de rozamiento. Entonces, el nuevo coeficiente de rozamiento que vamos a usar para correas trapeciales se llama coeficiente de rozamiento virtual, depende exclusivamente del ángulo de garganta de la polea y es igual a mu sobre seno de la mitad de ese ángulo de garganta. En este caso, la expresión de Prony, ¿cómo queda? Igual que la anterior, la expresión simplificada, nada más que en lugar de hablar de mu, hablamos de mu prima. Y ya habíamos dicho, mu prima es mu sobre seno de beta sobre 2. Para valores aproximados, habituales, por ejemplo, un mu de acero fundición sobre una correa de goma, que es 0,003, el mu prima es 1. Es decir, que ahí ya vemos esta relación se incrementa. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que para correas trapeciales va a ser mayor la relación entre el ramal tenso y el ramal flojo que para correas planas. Es decir, lo que queríamos o lo que comentamos al principio. Aumenta la fuerza en el ramal tenso, disminuye en el ramal flojo con la misma fuerza de tensado inicial, 2T0. Bueno, esto simplemente es una tabla de equivalencias entre distintos tipos de transmisiones. Véanlo. Lo más importante que quiero rescatar acá es esto de la eficiencia. Fíjense que la trapecial tiene menor eficiencia en general que la plana. O sea, la ventaja de la trapecial no es que sea más eficiente, es que disminuye los esfuerzos de tensado en los ramales, simplemente eso. Bueno, y después el resto son algunas bastante simples, bastante evidentes. Tolerancia a la desalineación, la capacidad de carga, el ancho. La plana justamente es la que menos ancho tiene. Bueno,
Sistema de tensado por polea loca, lo que se llama la polea tensora. Generalmente, esta polea lo que hace es, por un lado, aumentar el ángulo de abrazado sobre la polea menor, como vemos acá, y bueno, en este caso, justamente, esto es lo que quería evidenciar. Generalmente el caso más común y más lógico sería colocar la polea tensora sobre el lado exterior del ramal flojo. ¿Por qué? Porque el ramal tenso, valga la redundancia, ya está tenso. Entonces, lo lógico es poner la polea tensora del lado exterior del ramal flojo. ¿Por qué del lado exterior? Porque aumento el ángulo de abrazado, el arco de contacto. Pero, sin embargo, existen estas otras variantes. Por ejemplo, esta, colocarla sobre el lado interior. Primero, la dificultad de acceder desde adentro de la transmisión. Segundo, aumenta el arco de contacto. Entonces, algunos se podrían preguntar, ¿para qué lo aplico? Puede ser necesario, por ejemplo, para esquivar algún obstáculo que pudiera haber acá en el medio de la transmisión, cuestiones de diseño constructivas. Estos otros dos, aumentar el ángulo de contacto, en este caso el arco de contacto, sí, pero aplica la rueda tensora en el ramal tenso. Bueno, cuando no hay otra alternativa, se aplica sobre el ramal tenso, pero en este caso estoy incrementando la fuerza de tensado a la ya existente en el ramal más exigido. Del mismo modo acá, con el agravante, o sea, este sería el caso más desfavorable, donde estoy colocando la rueda tensora del lado interior, dificultad para acceder, disminuir el arco de abrazado, y encima sobre el ramal tenso, o sea, incrementar la fuerza sobre un ramal que ya está exigido. En otras palabras, entonces, esta sería la más aconsejable. Vamos a ver rápidamente, estos ya son videos, sistemas de variación de relación de transmisión. Poleas cónicas es un sistema de variación continuo, es decir, puedo variar la relación de transmisión en forma continua, no escalonada. El variador continuo de poleas partidas o CVT, Continuous Variation Time, ya lo vamos a ver, se utiliza mucho en la industria automotriz de las motos. Vamos a ver algunos ejemplos. Y el de poleas escalonadas múltiples, bueno, también este yo lo ponía porque tenemos justamente la perforadora de banco que tenemos ahí en el taller del departamento máquinas, tiene este sistema de variación para que lo vieran in situ. La dificultad que tiene este es que para variar la relación de transmisión hay que detenerla, no se puede hacer en marcha. Y es escalonada. Tienen el motor, acá tienen el cabezal de la perforadora, entonces variando la posición de la correa en las poleas, modifican la velocidad del cabezal, el mandril. Este otro se conoce como CVT, sombrilla japonesa, es un sistema de variación continua, pero con la particularidad de que las semipoleas, es decir, la polea está partida a la mitad, si ustedes ven, las semipoleas se interceptan entre sí, se atraviesan. Eso sería, ustedes ven que a través de unas ranuras que tienen entre medio, eso les permite variar la relación a valores muy pequeños. Y a su vez, ese ranurado le permite incrementar la fricción. ¿Por qué se llama sombrilla japonesa? Bueno, muestro la foto porque justamente son muy parecidas a ese tipo de sombrilla.
Y el que quería mostrarles es este, el CVT que utiliza, por ejemplo, el Toyota Corolla, donde hay un sistema por medio de un resorte que al aumentar la velocidad por fuerza centrífuga varía automáticamente la relación de transmisión. Este video ya tiene un par de años, pero no deja de ser interesante. También, como les decía, aquellos que les guste la parte de las motos lo van a poder ver en la variación de velocidad de las motos. Ustedes observan que al incrementar la velocidad de uno, la fuerza centrífuga hace que traccione sobre la otra y varíe el diámetro efectivo. De esa manera varía la relación de velocidad. Bueno, las referencias que hace es que eso permite una aceleración más suave, una economía en combustible. Y bueno, los invito a que busquen también este tipo, hay muchos de estos videos en YouTube. Bueno, sistema especial por medio de teclas para cambios más rápidos, más suaves. Y creo que tenía, no, bueno, por algún motivo no lo. Sistema de medición de pretensado, es decir, cómo se mide la fuerza de tensado 2T0 que actuaba en sentido a lo largo acá, digamos, horizontal. No se mide en forma directa como 2T0, sino que lo que se mide es la tensión en el ramal. Es decir, acuérdense que estando esto detenido, la fuerza en los ramales es la misma, T0 arriba y T0 abajo. ¿Cómo se hace para determinar cuál es la fuerza, si la fuerza de tensado es la óptima? Se aplica en el punto medio del ramal una fuerza que produce una flecha. Esto está tabulado, y de manera indirecta se mide entonces la fuerza F0, que sería la que actúa en el ramal, a través de la flecha que produce esta fuerza. Eso está tabulado y ya lo vamos a ver la clase que viene en particularmente la selección de correas trapeciales. Se aplica un dinamómetro de compresión de acuerdo a lo que marca, la fuerza que marca el dinamómetro y la flecha que produce. Y para decirlo también en términos más domésticos, es el famoso dedómetro que usan los mecánicos cuando colocan una correa, presionan con el pulgar y obviamente hay que tener sensibilidad, que da la experiencia, en base a la profundidad que con la fuerza sensitiva que tiene, vuelvo a repetir, quien tiene experiencia en esto, determina si la fuerza con que ha quedado tensada es correcta. Cuando se quiere precisión, obviamente hay que recurrir a este instrumento. Lo que sí es importante, una vez que se tensa una transmisión original, después de un tiempo de rodaje, de asentamiento, se debe controlar y volver a medir esa tensión. Lo que les decía, ahí tienen la fuerza 2T0, en realidad es esa, no es la que se mide, sino que se mide indirectamente a través del dinamómetro. Esto es lo que les comentaba. De acuerdo a la sección de la correa, al diámetro y a las velocidades, tienen un rango de fuerzas, que son las que se miden con ese dinamómetro. Por ejemplo, para una sección A trapecial, para este diámetro, si va a girar en estas revoluciones, le dice entre 17 y 24 newton, tiene que producir una flecha
eso me olvidé de decirlo, esta flecha está en función de esta distancia. Bueno, para terminar, el sistema de tensado por carriles tensores, que es el que le mencionaba, y de paso voy a hacer una corrección, o más que corrección, una aclaración respecto a una pregunta que respondí hace 2 clases a alguien sobre el tema tornillos. Sistema de tensado por carriles tensores. Les había dicho, la base del motor tiene un par de carriles, de rieles, sobre los cuales se mueve libremente el motor. De esta forma, yo, aproximando la distancia entre centros, puedo colocar la correa, posteriormente alejándola, la tenso. Tienen esta forma. Algunos son basculantes, es decir, que son autotensables, por peso, se tensan automáticamente. Lo que les decía, hace 2 clases alguien me preguntó si un tornillo estaba sometido a compresión. Yo me apresuré a contestarle que siempre están sometidos a tracción. Me estaba refiriendo a tornillos de ajuste, de fijación, como el que estábamos hablando, que era el de la tapa de cilindro. Pero tenemos tornillos de ajuste que trabajan a compresión, como en este caso. Estos tornillos están trabajando a compresión porque están haciendo fuerza sobre la base del motor. Ahí tenemos una ampliación, un detalle de lo que es este tornillo que está empujando a la base del motor. Lo está empujando en este caso para mantenerlo, pero en realidad el que está produciendo la tensión para traccionar la correa es este. Entonces, hay una fuerza de compresión en este tornillo. Es un tornillo de ajuste, pero sometido a compresión. A su vez, si es muy largo, también está solicitado el pandeo. Entonces, para ello, esa sería la longitud libre de pandeo sobre la cual se va a calcular. Tenemos un extremo fijo y otro, un pivote. Entonces, en base a esto, se calcula después, si es necesario, también no solamente la fuerza de compresión, sino si resiste al pandeo. Instrumentos de medición, el medidor de longitud es como un calzador donde la correa se inserta dentro de las gargantas de estas semipoleas, se tensiona y con una cierta fuerza acá tienen la medida de la correa. El medidor de tensión dinamométrico electrónico a través de frecuencia, y el dinamómetro mecánico es el que mencionamos anteriormente, a compresión. Tiene un resorte y de acuerdo a la fuerza aplicada se comprime e indica en la escala Ft. Bueno, esta es la expresión que les había mencionado anteriormente para determinar la velocidad óptima de transmisión. Y esto es la explicación analítica, gráfica, que justifica esta deducción. Les pido que la vean ustedes porque ya estoy pasado con el tiempo de clase. Les pido disculpas nuevamente por ahí en el ánimo de querer transmitir mucho, se me pasa el tiempo. Y lo último que les quiero mostrar es algo innovador que inventó un holandés, que es una bici impulsada por correa. Es una cinta en lugar de usar la transmisión habitual por cadena y corona, piñón, lo que hizo este señor es poner una banda, que sería una correa. Bueno, y acá muestra una cuestión graciosa. Dice que el jeque este que compró la bicicleta, o que antes tenía problemas porque se le enganchaba la ropa con la correa, ahora, bueno, no tiene más ese inconveniente.